Hola, bienvenidos a esta sesión, a este webinar en el que vamos a hablar de seguridad en la nube, que no es un asunto que se pueda considerar novedoso, porque las tecnologías cloud son habituales, yo creo, desde hace ya casi 2 décadas entre las organizaciones. Sin embargo, la seguridad, cuando se utilizan estos entornos de nube, sigue siendo uno de los talones de Aquiles de las empresas, porque cuando esta infraestructura se hace compleja, pues también se hace difícil de gestionar la parte de seguridad. Muchas empresas acuden a servicios externalizados y muchas van intentando modular su estrategia de seguridad, adquirir conocimientos para manejar bien estas nubes y también variar esas costumbres de seguridad tradicionales cuando teníamos redes empresariales cerradas y teníamos lo que podíamos definir como un perímetro. Pues ahora las organizaciones ya empiezan a tener cierta experiencia en la gestión de estos recursos cloud, pues porque van entrando personas que tienen estos skills y están reorientando su estrategia de seguridad hacia la identidad y estos enfoques que llamamos Zero Trust, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las empresas siguen teniendo dificultades para gestionar la seguridad cuando tienen esta infraestructura compleja, ¿no? No se trata solo de conocer el entorno del hiperescalar o de los hiperescalares que estás utilizando, sino que necesitas tener esta visión holística, esta correlación de lo que sucede entre las distintas partes de tu infraestructura, pues las distintas nubes que utilizas, la parte on-premise, para poder gestionar correctamente la ciberseguridad. Pues bien, para descubrir algunas de las mejores estrategias y buenas prácticas de seguridad cuando tienes estas infraestructuras multinube o complejas o de nube híbrida, hoy tenemos con nosotros a Nicolás Corrarello, que es director de Ingeniería de Soluciones de la zona EMEA de Wiz, con la que vamos a repasar algunas de las claves de esta seguridad cloud y vamos a ver cómo funciona la solución de Wiz para tener una visión clara, holística, de todo lo que sucede en tu infraestructura y cómo mantenerla segura. Buenos días, Nicolás. Gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Dani. ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, no sé si he pronunciado bien tu apellido. Eres director de Ingeniería. Está perfecto y sé que no es fácil. Imagínate que viviendo en Londres, conseguir gente que pronuncie correctamente un apellido calabrés no es fácil. Sí. Gracias por estar hoy con nosotros. Tú eres director de Ingeniería de Soluciones para la zona EMEA de Wiz. Cuéntanos lo primero, quién es Wiz, para quienes no conozcan la compañía, y un poco también cuál es tu rol dentro de la organización. Con gusto. A ver, Wiz es una compañía de ciberseguridad que básicamente nació en la nube. La historia de la fundación es relativamente interesante porque, como muchas grandes cosas, nació durante una época muy complicada que fue la pandemia de COVID-19. En marzo del 2020 fue cuando nuestros fundadores tuvieron, digamos, el génesis, la idea de crear una solución para atacar los problemas de ciberseguridad de la nube. A diferencia de otras soluciones que existen en el mercado, y siempre digo lo mismo, es una solución que nació en la nube para solucionar los problemas de ciberseguridad en la nube. En cuanto a mi rol, yo me uní a esta empresa hace 2 años, luego de pasar 5 años en otra empresa llamada HashiCorp, que también es bastante conocida por las tecnologías que ofrece para nube. Y mi rol básicamente es asistir a prospectos, asistir a equipos que están evaluando soluciones de ciberseguridad, a entender cuáles son las capacidades del producto y cómo pueden utilizar el producto para integrarlo a sus flujos de trabajo de ciberseguridad. ¿Cómo ves el panorama entre las organizaciones y también, por ejemplo, en nuestro mercado? Porque casi todas las empresas, como decía, pues están adoptando infraestructura de distintos hiperescalares, ¿no? Ya pueden ser Amazon, Azure, Google o los hiperescalares europeos. Pero muchas veces se está haciendo de una manera un poco, yo le llamo como explosiva, ¿no? Vamos a lanzar un proyecto, pues lo vamos a hacer en esta nube porque nos da las características que necesitamos o porque nos apetece probar a ver qué tal va esta tecnología o porque quizá han visto pues que quieren hacer algo de analítica o algún proyecto de IoT. En definitiva, elementos que le pueden suponer interesantes para utilizar un hiperescalar o lo añaden simplemente a su infraestructura, pero a veces no hay una estrategia definida y sobre todo lo que no hay es mucha experiencia a la hora de hacer lo que mencionaba antes, correlacionar, ¿no? Correlar los eventos que suceden. ¿Cómo ves tú el panorama entre las empresas? Dani, creo que traes un punto muy importante que es cómo se está adoptando hoy la tecnología de los hiperescalares en la nube. Porque sí, tenemos empresas con las que trabajamos que son lo que nosotros consideramos nativos digitales. Empresas que han diseñado su producto para trabajar en plataformas de nube y que tienen una integración muy cercana y digamos, entienden un poco más la forma de trabajar, pero también trabajamos con, en su gran mayoría, empresas tradicionales que están en proceso de adopción de nube, que arranca con un proyecto en particular
o arranca con lo que llamamos un lift and shift, es decir, empiezan a tomar workloads que tienen en el centro de cómputo y los empiezan a Sí, migrar a la nube. sí. Quizá una de las historias más divertidas que conozco es una entidad en el Reino Unido cuyo gran problema o gran fecha límite para migrar a la nube era la fecha del contrato de alquiler o de renta del centro de cómputo. Tenían que migrar todo lo que tenía en el centro de cómputo a la nube antes de que se venciese el Antes de contrato de renovar, claro. renta. Pero estamos hablando del edificio físico, digamos, a ese punto. Pero, como te imaginas, cómo uno prioriza, tal como decías, entender a dónde estamos migrando cuando lo que nos está empujando es el alquiler de un espacio físico. Y lo que encontramos básicamente es eso, es mucho tratar de adaptar prácticas de seguridad que ya existían en el centro de cómputo a la nube. Sí. Con una gran diferencia particular, que es el principio básico de seguridad del centro de cómputo siempre fue tener 4 paredes y tener monitorizado el punto de ingreso y el punto de egreso de datos, ¿correcto? Y todo lo que está dentro es seguro y todo lo que está afuera es inseguro. Bien, pero de la misma manera, en la nube arrancamos con un plano de control que es completamente público, con lo cual si nuestra idea de segurizar la nube es aplicar ese mismo principio de seguridad de monitorizamos la red y luego establecemos un perímetro alrededor, la batalla está perdida. Sí. Porque el control de esa infraestructura siempre va a ser público. Cualquier persona que pueda entrar a aws.amazon.com o al sitio de Azure con las credenciales correctas puede tener acceso a nuestra está infraestructura. entrando en tu infraestructura. Además, hay un elemento muy importante. Has mencionado una empresa del sector de la banca, por ejemplo, de las finanzas, de los seguros, pues que son empresas normalmente que tienen pues un legado, una historia muy larga y tienen pues a veces muchos problemas por toda esta infraestructura legacy que a lo mejor tienen que modernizar. Y hay otras empresas, pues estoy pensando en entornos industriales, en entornos pues como puede ser el turismo y demás, son empresas que a veces son centenarias. Yo, hay veces en las reuniones con responsables de tecnología veo esto, ¿no? Que como son empresas que traen un bagaje de mucha tradición, a veces no solo entre su infraestructura, sino entre sus empleados, y les cuesta mucho no solo el cambio tecnológico, sino el cultural, ¿verdad? Y entonces, por esto es importante tener ayudas a la hora de poder adoptar, porque no todas las empresas son startups, ¿no? Sino tener ayuda para cuando las organizaciones tienen esta infraestructura compleja. ¿Cuáles son los que ves tú los errores más habituales o las vulnerabilidades más comunes que ves y quizá más graves que encuentras cuando hablas con un cliente y te llevas las manos a la cabeza? ¿Qué es lo que sueles ver? Generalmente el problema es menos a nivel sistemas y más a nivel humano, ¿correcto? Es no entender cómo se desarrollan y cómo se despliegan aplicaciones en la nube. Se cambió un poco la forma de trabajar y esa es la clave. Pasamos de tener equipos que tienen, digamos, especialización sobre un dominio en particular, ya sea redes o criptografía o sistema operativo y vulnerabilidades, etcétera, a equipos multidisciplinarios que tienen un perímetro restringido dentro de la nube, es decir, dentro de esta cuenta de Amazon, dentro de esta suscripción de Azure o dentro de este proyecto de Google Cloud, tienen control de todo. Tienen control de redes, usuarios, sistema operativo, lo que quieran. Y los equipos de seguridad muchas veces lo que pasa es que pierden el control de todo eso, porque si lo has delegado, por ejemplo, a la gente de desarrollo, ¿no? Es que ese es el gran tema, digamos, al equipo de seguridad, ¿cómo le proveemos visibilidad sobre todo esto? Y al equipo que de buenas y primeras está trabajando y tratando de desplegar una aplicación segura dentro de su cuenta, ¿cómo les entregamos las herramientas correctas para que pueda remediar los problemas? Eso es básicamente lo que notamos que termina generando. Sin ir más lejos, el día de ayer, digamos como que en mi puesto tengo el privilegio de espiar un poco detrás de la cortina de cómo están configuradas las plataformas de nube de algunas de las empresas más grandes del mundo. Y terminamos viendo que en esta cuenta encontramos un problema relativamente grave
del cual el equipo de seguridad no tenía visibilidad, pero el equipo que manejaba la cuenta tampoco tenía visibilidad porque no tenían la herramienta correcta para ir y buscar el problema. Y estos problemas no tienden a ser algo gigantesco. Creo que el caso más característico de esto fue Capital One en los Estados Unidos. No es que había una vulnerabilidad prominente que fue explotada, no, había una combinación de factores, una combinación de pequeños problemas de configuración que encadenados generan un llamas problema una más combinación grande. tóxica, ¿no? Esto es lo que generalmente llamamos una combinación tóxica. Hmm. Si estamos en la nube, digamos, sí, un equipo puede tener una vulnerabilidad de software y eso es un problema. Pero el problema se va componiendo, es un problema más compuesto, digamos. Es una combinación tóxica cuando ese equipo que tiene una vulnerabilidad, además tiene una aplicación que está expuesta a Internet y además tiene secretos o credenciales guardadas en el sistema de ficheros, en el disco, en el volumen lógico del equipo, o que tiene permisos de control en el plano de control de la nube. Esto es lo que genera los grandes problemas o los problemas que aparecen en el titular del diario o el periódico del lunes. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, las claves criptográficas, aunque se tenga una criptografía muy robusta, si luego no tienes a buen recaudo las claves, pues puede ser un elemento de vulnerabilidad. Sí que te iba a preguntar... Puede tener el mejor candado, pero si deja las llaves en la puerta... Sí, te quería preguntar, porque ahora me viene a la cabeza, digo, seguramente vuestras soluciones también pueden ser utilizadas por lo que son servicios de seguridad gestionados, ¿no? Es decir, no que la empresa los utilice directamente, sino que empresas que dan estos servicios de ciberseguridad utilicen vuestra herramienta para mejorar su cartera de servicios, ¿no? O para mejorar la capacidad que tienen para ver estas vulnerabilidades. Sí, y esto fue algo quizá de lo más interesante que me ha pasado en mis 2 años de carrera con Wiz, trabajar con organizaciones que orgánicamente, porque inicialmente no teníamos un programa para esto, orgánicamente han encontrado la posibilidad de ir y remediar problemas en organizaciones de terceras personas con Wiz. Nosotros ofrecemos software. Correcto. Hay empresas que ofrecen los servicios de remediación, que ofrecen el tiempo y las personas y el conocimiento para realmente cambiar las prácticas de seguridad en una organización. Sí. Y hemos forjado alianzas con empresas de este mercado que han tenido excelentes resultados. Sí. Y creo que la gran diferencia que he notado aquí es la inmediatez. Correcto. Estas empresas, lo que escuchamos de estas terceras personas que proveen servicios de seguridad, es que generalmente para hacer un assessment, para evaluar el estado de seguridad de una empresa, van, entregan cuestionarios, son procesos que duran semanas o meses. Y el feedback que recibimos es que van, conectan Wiz y en 24 horas pueden ir y decirle a la organización, aquí están los problemas que tenemos que resolver urgente, aquí están los problemas que tenemos que resolver en el corto o mediano plazo, y estas son las prácticas de seguridad que tenemos que introducir para que estos problemas no vuelvan a suceder. ¿Se entiende, Daniel? Sí, es muy habitual que los fabricantes de software, algunos ya están incluso ofreciendo esta seguridad como servicio ellos mismos, pero la mayoría trabaja pues con integradores o con empresas especializadas en ciberseguridad que utilizan pues vuestra herramienta o combinada con otras para dar estos servicios, y la organización, que muchas veces se ve desbordada porque no puede tener, además es personal que es difícil de encontrar el de ciberseguridad y no puede tenerlo entre su plantilla, pues acude a un servicio externo. Nicolás, ¿qué es lo que hace distinto a Wiz de otras soluciones? ¿Cómo funciona? Porque acabas de mencionar, por ejemplo, que en 24 horas te hace un assessment de lo que tienes, pero cuéntanos algunos otros, lo que para ti son puntos clave de vuestra... Yo creo que hay 2 o 3 puntos clave. El primero, como comentaba, es la velocidad. Porque nuestro producto nació en la nube y básicamente hace el análisis de configuración que está en la nube. Podemos ir a ese plano de control de la nube y sin necesidad de abrir puertos en un firewall o cortafuegos, sin necesidad de instalar agentes, podemos conectarnos de vuelta a AWS, a Azure, a Google, a Linode, a Oracle Cloud, a un número de plataformas y hacer una ingesta inmediata de información que en un corto plazo, en términos de horas, podemos empezar a dar análisis y a dar visibilidad sobre posibles problemas de configuración. La segunda gran diferencia es qué hacemos con esa información, porque como se imaginan, si nosotros simplemente fuésemos, hiciésemos esa ingesta y
empecésemos a tirar alertas sobre todo lo que está potencialmente mal configurado, lo que generaríamos es ruido. Wiz tiene una idea muy pragmática de cómo solucionar este problema, que es básicamente vamos a ir a hacer la ingesta de toda esta información y ponerla en un gráfico. Vamos a correlacionar todos estos ítems de configuración. Y luego vamos a enriquecer ese gráfico con cualquier problema de seguridad que encontramos. Entonces, Wiz tiene siempre la capacidad de encontrar problemas individuales de seguridad, pero cuando Wiz va a hacer la alerta es porque encuentra una combinación tóxica. Básicamente, la metáfora que tiende a usar, que, digamos, usar Wiz para ciberseguridad es como volar un avión. Hay 500 indicadores frente nuestro de velocidad, velocidad del viento, del amperímetro del tubo pitot o de 1.000.000 de parámetros que necesita un avión para volar. Pero cuando hay un problema, lo único que se necesita es una luz roja y un correlato auditivo, una alarma que me muestre qué tengo que actuar. Y eso es lo que hace Wiz, básicamente. Trae la alarma sobre donde está el riesgo más importante para mi organización. Un elemento que cuando hemos conversado sobre vuestras soluciones me ha llamado mucho la atención es que funciona sin agente, ¿no? Frente a otras soluciones de monitorización o de visibilidad que si los utilizan, la vuestra no lo necesita, ¿no? Es correcto. Digamos, nuestro principio de diseño al respecto es que si para empezar a obtener información el mínimo requerimiento es ir a instalar un agente en cada equipo, no estamos realmente entregando valor. Por dos problemas. El primero es, antes de ir a instalar a un agente en un equipo, necesito descubrir un equipo. ¿Correcto? Y eso es lo que genera muchos puntos ciegos en organizaciones. Cuando nosotros hacemos nuestras tradicionales evaluaciones de producto, que estarán acostumbrados a hacerlos con muchos productos, una de las cosas que generalmente presentamos es si ustedes tienen X cantidad de máquinas virtuales, por ejemplo, corriendo en la plataforma en la nube. De esa cantidad, solo esta cantidad, que generalmente es la mitad o a veces un cuarto de todos los equipos configurados en la nube, tienen algún tipo de protección de seguridad, tiene algún agente instalado. Y es algo que generalmente es increíble porque, de vuelta, hay muchas soluciones basadas en agente que dicen, vayan a instalar un agente. Pero la pregunta es ¿dónde? Porque primero hay que descubrir y hay que entender. El segundo tema es el tiempo que lleva el despliegue de agentes. Que sí, fantástico, se puede poner en un golden image o se puede poner en un procedimiento de despliegue, pero en mi experiencia siempre falta en algún lado y siempre se genera ese punto ciego en donde se puede crear un problema. Wiz tiene un sensor que utilizamos más para recibir información en vivo y hacer procesamiento de eventos, ¿ok? Que es una práctica diferente. Como siempre digo, Wiz arranca en el medio del libro, en el medio del software delivery lifecycle, si me permiten, que es, vamos a hacer una evaluación de dónde está el riesgo en lo que está desplegado en este momento, ¿correcto? Luego, obviamente, tenemos herramientas preventivas hacia la izquierda. Tenemos herramientas para escanear repositorios de código, tenemos herramientas para escanear registros de contenedores, pero también un poco más a la derecha, para la gente que está defendiendo nuestra plataforma en nube, sí, procesamos eventos, tratamos de correlacionar y buscar dónde existe un problema, donde, por ejemplo, hay un ataque a un puerto 22 de SSH de administración remota en una máquina que de hecho lo tiene abierto o que potencialmente tiene una versión desactualizada del servicio. Siempre es tratando de tener correlación, pero no nos quedamos simplemente en el riesgo, sino que también promovemos herramientas para hacer análisis de detección y respuesta y hasta forénsica en caso de que haya un episodio de ciberseguridad. Eso es muy importante también, ¿no? Sí, claro. el poder ser capaces de tener una visión objetiva de lo que ha sucedido, pues porque en muchos ataques tienes que dar cuenta incluso a la administración, ¿no? De que has tenido este ataque pues por GDPR o por alguna otra regulación. Al fin y al cabo, digamos, nosotros tratamos de ser preventivos, probar las herramientas para mitigar el riesgo. Pero si hay un ataque, también tratamos de probar las herramientas para minimizar el problema y facilitar el diagnóstico. Por ejemplo, tenemos una pestaña, en algún momento quizá lo mostraré, tenemos una pestaña en cada elemento en cada máquina virtual de forénsica, en donde podemos ir y ver las potenciales causas de que un equipo fue comprometido,
o cuál es el blast radius, hasta dónde puede ser el alcance, dependiendo de los secretos y el alcance de la red, del equipo. Sí, esto es importante pues para saber lo crítico que puede ser una vulnerabilidad o no. Si está Sí, para el afectando a datos. diagnóstico es Claro, es importante. fantástico. Una cosa que te quería preguntar, Nicolás, es ¿tiene capacidades de remediación o ayuda en la remediación? O sea, más allá de las alertas o buenas prácticas o que te orienten en esta parte de remediación. Siempre digo lo mismo, la palabra remediación significa algo diferente para diferentes organizaciones, ¿correcto? Y siempre digo que WIS es la punta de lanza en lo que refiere a remediación. Vamos a encontrar el problema, vamos a tratar de encontrar al equipo que lo pueda resolver en donde esté, ya sea iniciando un ticket en Jira o iniciando una notificación en Slack. Vamos a tratar de llevar la información al equipo correcto. Y luego sí, tenemos algunas herramientas de inteligencia artificial que pueden sugerir pasos de remediación. Estamos trabajando, y esto ya es un poquito de un avance, un preview, estamos trabajando en cómo nos integramos en el flujo de remediación, pero desde un punto de vista más de desarrollo. Cómo detectamos un problema en cloud y vamos a la solución en el código, una vez que podamos correlacionar el código. Sí, una vez que podamos correlacionar el código con lo que está de hecho desplegado. Pero sí, al fin y al cabo somos la punta de lanza y siempre esperamos que el ser humano o la organización diga en base a sus prácticas cómo van a remediar este problema. Es que esto que acabas de apuntar es interesantísimo, es decir, que la herramienta puede ayudar a los equipos de desarrollo a tener esto que llamamos ahora la seguridad por diseño, ¿no? Es decir, que la vulnerabilidad no viene únicamente de cómo es la configuración de la infraestructura, del stack tecnológico, sino que puede estar dentro del código en relación con las configuraciones, por ejemplo. A ver, digamos, hoy las configuraciones se tratan como código. En nuestra experiencia, 95% de los despliegues que se realizan en la nube son CloudFormation, Azure Resource Manager o, en su gran mayoría, Terraform. Correcto. Estas configuraciones se manejan como código. Una vez que nosotros empezamos a hacer la ingesta de ese código que estamos haciendo, y quizá este es el próximo paso para nosotros, cómo correlacionamos la infraestructura que existe con la infraestructura definida, y cuando hacemos una sugerencia de la solución, no hacemos una sugerencia genérica de, por ejemplo, sí, hay que ir y desactivar este parámetro en S2, sino que podemos hacer una sugerencia más específica al estilo, en esta línea de código, de vuestro código, hay que corregir este parámetro para remediar este problema futuro. Esa es nuestra visión no diría a largo plazo, a medio plazo de cómo vemos remediación. Eso suena muy, muy potente. ¿Por qué no has mencionado que podíamos ver alguno de los elementos de cómo funciona vuestra solución? Yo creo que a lo mejor no sé si nos puedes mostrar así en breve algunos de los elementos así más llamativos. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y dinámico posible. Y vamos comentando, sí. Pero esto es WIS básicamente, la parte que se puede ver de WIS. Y como les comentaba, en 2020 la idea era para cualquier organización darles visibilidad de qué posible evento o qué posible problema de seguridad puede estar afectándome, si me está afectando y de última, cómo lo solucionamos. ¿Correcto? Lo que estamos hablando, ¿correcto? ¿Cuál es el problema y cuál es la posible remediación? Y como comentaba, tenemos algunos pasos genéricos, tenemos algunos pasos de remediación que podemos generar con inteligencia artificial. Pero básicamente, para que esto sea efectivo y funcione, tiene que ser rápido. Con lo cual, como comentaba, una de las principales características de WIS es la velocidad con la cual podemos traer información. Simplemente nos conectamos al plano de control de la nube. Si usamos el ejemplo de AWS, sería haciendo un despliegue con CloudFormation, con Terraform. Esto va a crear un rol de IAM, pero para cada nube hay particularidades. Para Azure sería una Azure App, sería una Service Account para GCP. E inmediatamente WIS va a ir y va a hacer la ingesta de esta información a un gráfico. Y esta es una de las formas en que explotamos la información. Voy a mostrar quizá un par. Esto es lo que llamamos el inventario, que inmediatamente nos permite ver, estos son básicamente algunas consultas de gráfico que ya pusimos para que cualquier operador pueda tener visibilidad de, ok, quiero filtrar por aplicaciones que están usando, o sistemas que usan Log4j,
o entender si estoy usando máquinas virtuales o contenedores, o cómo filtro mis datos, cómo filtro mi información, ¿correcto? Son servidores de bases de datos, son buckets, object store, es analytics, ¿correcto? Y hablamos, o Dani me preguntabas del no uso de un agente. La forma que obtenemos información de los sistemas sin usar un agente es básicamente tomando un snapshot en la API de cualquiera sea el proveedor de nube y haciendo el análisis de ese snapshot, que lo hacemos en la misma nube y en la misma región donde están los datos del cliente. Sí. Y aquí, por ejemplo, nos encontramos que es fantástico. En esta infraestructura que tenemos aquí, Mongo. tenemos algunas máquinas virtuales que están corriendo MongoDB, correcto, un producto de base de datos bastante común. Sí. Entonces, si voy a modo tabla, quizá aquí está la pregunta que WIS trata de resolver, ¿no? ¿Esto es o no es un problema? Y la respuesta es, bueno, puede ser un problema, dependiendo de diversos factores, dependiendo si este equipo está expuesto a Internet, porque es una base de datos, no debería estar expuesto a Internet. Dependiendo, por ejemplo, si este equipo tiene volúmenes que estén sin encriptar. Y así es como minimizamos el ruido, ¿se entiende? Esto es básicamente lo que nosotros hablamos de combinación tóxica. Un equipo que es una base de datos, correcto, que esté expuesto a Internet, que no tiene encriptación, correcto. Y como decíamos, WIS puede traer toda esta información. Como ven aquí, WIS puede ir y decirme, fantástico, desde el punto de vista de red, ok, está expuesto a Internet, pero está expuesto a través de un balanceador de carga, está expuesto a través de una regla de firewall, con qué equipos comparto las redes, qué vulnerabilidades el equipo tiene, qué problemas de configuración a nivel nube, por ejemplo, que digamos, esta instancia S2 tiene una IP pública, o a nivel sistema operativo, no sé, que SE Linux está deshabilitado o que los permisos de los Home Directory sean correctos. ¿Qué secretos? Uno de los elementos que a veces es un problema para los administradores de ciberseguridad es precisamente tener demasiada información, ¿no? No sé si, porque y también hay un elemento clave de vuestra solución, que es que puedes tener controlada toda la infraestructura, no únicamente una de las nubes, ¿no? Y puedes relacionarlas, ¿no? Totalmente. Pero no solo eso, digamos, por supuesto, como decías, el grave problema es toda esta información. ¿Cuál es el problema? Claro. Y si voy a los problemas, el problema es muy simple. El problema es que tengo una aplicación expuesta a Internet con una vulnerabilidad crítica en una máquina virtual con altos privilegios. Y este es mi posible camino de ataque. ¿Se entiende? Sí. Al fin y al cabo, este es el problema que puede generar, por decirlo de alguna manera, una crisis de seguridad. Exactamente, que ahí es donde primero irías a ver tus problemas, ¿no? Que este equipo está expuesto a Internet, tiene vulnerabilidades y tienen credenciales que les dan acceso, por ejemplo, a datos sensibles. Esto es WIS en 5 minutos o menos. ¿Qué reacción Daniel, ves entre los CISOs cuando ven, por ejemplo, este tipo de descripción de sus vulnerabilidades? Es muy interesante porque en mi experiencia los CISOs están muy acostumbrados a recibir una gran cantidad de reportes y tablas de Excel. Cuando mostramos el riesgo de esta forma tan gráfica y tan clara, generalmente causa un nivel importante de sorpresa en los CISOs. Bastante, sí, ¿no? De ver los logs en una tabla de Excel, a ver realmente este árbol en el que te explica la correlación de elementos que componen tu vulnerabilidad, debe ser muy, muy impactante, ¿no? Pero no solo eso, tomamos esa información también y la usamos para evaluar contra frameworks de seguridad. Correcto, y podemos proveer un heatmap por proyecto, por framework de seguridad de cuál es el problema. Entonces, simplemente, digamos, si mi organización usa SOC 2 como framework de seguridad, aunque obviamente monitoreamos varios, nuestros equipos básicamente se encargan de traducir la letra de la ley de SOC o de NIST o de ISO. Las normativas. Sin número de frameworks de seguridad en cuanto a qué significan en configuración. Entonces, el punto 3 de SOC, que habla de Risk Assessment,
¿qué significa en configuración? Significa que si tengo Sí, SQL Server, digamos, tengo que estar tomando vulnerability assessment que sí. se tienen que estar enviando un correo electrónico. Sí, sí, que Bien, te apoya en esta parte de compliance, ¿no? Que es tan importante, sí, sí, sí. exactamente. Digamos, entendemos que los clientes nos están entregando bastante información. Bien, entonces tratamos de maximizar el valor que reciben por entregarnos esa información. Ujú, qué bueno. Nicolás, aparte de la velocidad que has mencionado o esta capacidad de ver pues las vulnerabilidades o estas combinaciones tóxicas de esta manera tan gráfica, que entiendo que me imagino que son dos de los elementos clave que convencen a las organizaciones para probar vuestras soluciones, ¿cuáles son los otros que dirías tú que son importantes, que tú detectas cuando una organización te describe pues uno de los problemas que tiene o un punto de dolor, tú dices, a este le va a funcionar la solución? Eh, Muchas cosas. Como decían, traté de mostrar Wiz en 5 minutos, pero creo que una de las cosas más interesantes que hacemos es el escaneo de datos, ¿correcto? Poder clasificar qué tipos de datos se almacenan en cada recurso de la nube, ya sea nombres, métricas financieras, número de tarjeta de crédito, permite que el riesgo no sea solo un concepto de la tecnología de información en donde sí, bueno, esta aplicación puede ser comprometida, sino entregar un correlato inmediato con el negocio, Y la ¿correcto? Porque no criticidad es de solo, cada vulnerabilidad, claro. claro, no es solo, oh, es la vulnerabilidad, se puede comprometer este servidor, sino si se compromete este servidor, estos son los datos que están en riesgo. Y los datos, al fin y al cabo, es lo que traen a la práctica de negocio. Tenemos muchísima funcionalidad preventiva en cuanto a, sí, por supuesto, fantástico. Nosotros les entregamos la visibilidad de lo que está sucediendo, pero ¿cómo prevenimos llegar a este estado? Bien, lo hacemos mediante controles en integración continua, lo hacemos mediante tener un admission controller en Kubernetes, que es Wiz, lo hacemos mediante escaneando repositorios de contenedores, lo hacemos mediante escaneando repositorios de código. Tenemos toda esa funcionalidad. Sí. Eh, Creo que lo que genera un poco más de éxito en Wiz, a comparación con otros productos, es básicamente cómo segmentamos la información. Porque quizá aquí lo que mostré es, sí, fantástico, esto es toda mi infraestructura, pero como empezamos diciendo, la forma de trabajar cambió. Hoy tenemos equipos multidisciplinarios que manejan el perímetro de una aplicación o de una cuenta. Fantástico. Wiz puede ser limitado en ese perímetro también para darle información a cada equipo de su infraestructura. Sí, de lo que Bien. está manejando, cuál es su postura de seguridad en lo que le atañe, ¿no? Claro. Exactamente, para que no tengan que esperar un reporte de 20 páginas del equipo de seguridad, sino que puedan actuar inmediatamente Sí, y de vuelta, con un lenguaje muy claro, no estamos hablando de problemas que son específicos de dominio, sino sí, combinaciones tóxicas que son muy, muy claras, donde, no sé, ok, tengo un data store sí. que está expuesto, que tiene datos sensibles. Y se pueden hacer Bien, autorresponsables los equipos de su ciberseguridad. Como has mencionado antes, el que está exactamente. desarrollando una aplicación, pues puede encontrar una alerta o una vulnerabilidad que depende de él mismo. No tiene que venir el CISO digamos, a gestionar esa vulnerabilidad. ¿Cuál dirías tú que es vuestro cliente tipo o el tipo de empresa con el que mejor os adaptáis? Pues mira, funcionamos muy Me bien. encantaría Empresas, decirte que tenemos un cliente tipo, pero la verdad es que si hay algo que he encontrado durante estos 2 años es una variedad increíble de industrias y tamaños. Correcto. En cuanto a tamaños, tenemos clientes digamos, de 50 o 100 máquinas virtuales o combinación de workloads en la nube a 130.000 en cualquier tipo de industria, desde finanzas, moda y manufactura, supermercados y consumo en general, retail, industria metalmecánica, industria pesada, fabricantes de autos, finanzas. sí, todo tipo de Básicamente, sectores, ¿no? cualquier persona que tiene infraestructura en la nube encuentra valor en Wiz.
esa es la sensación que he tenido estos últimos 2 años. Qué bueno. Nicolás, y los que nos estén viendo y quieran saber más, porque bueno, nos has mostrado algunas cosas, pero yo creo que alguien que quiera ver más en profundidad, pues cómo funciona Wiz o ver una demo un poquito más extensa, bueno, ya me lo estás mostrando, ¿no? Que vuestro website tenéis. Pueden entrar a nuestro sitio web, wiz.io. Algo que siempre decimos es, pueden leer las recomendaciones de nuestros clientes que están en G2, en un sitio de Gartner, son públicas, sí, hay gente que usa Wiz todos los días y digamos, más allá de que tenemos, por supuesto, las historias lindas y las grabaciones de marketing, esto es directamente feedback que alguien escribió y posteó en G2. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, pueden ver una demo que está pregrabada en el sitio o pueden simplemente clicar en el botón de Quiere Demo. Y si están en España, probablemente Iago les esté enviando un correo o llamándolos para contactarlos. Genial. Y estarán en contacto con alguien de mi equipo que les mostrará un poco más en detalle el producto. Genial. También pueden contactar directamente contigo y tú les pones en contacto también con el equipo. Por supuesto. Me pueden contactar en nicolas@wiz.io. Perfecto. Uno de los beneficios de trabajar en una startup es siempre que encontrarme fácil. Es mi nombre, @wiz.io. Los negocios y el trabajo son las personas. Entonces, al final, es tan importante esto. ¿Qué te iba a preguntar ya para finalizar? Más allá de la utilización de vuestras soluciones, ¿qué consejos darías tú a las empresas para mañana mismo mejorar su postura de seguridad cuando tienen esta infraestructura compleja? En primer lugar, entender que si estaban acostumbrados a trabajar en un mundo del centro de cómputo privado, el firewall centralizado no existe, ¿correcto? O la jerarquía de firewalls, en donde siempre se podía confiar que había un firewall, un cortafuego arriba, una medida de seguridad extra que si, digamos, yo cometía un error, había otro sistema de seguridad, ¿correcto? Eso lamentablemente no existe más. Hoy las redes están administradas por cada equipo y es importante minimizar la exposición a Internet de cualquier workload. Y es muy interesante porque me ha tocado trabajar con un contratista de defensa europeo que me juró y me perjuró que no tenían exposición a Internet. Y fuimos y conectamos Wiz y tenían exposición a Internet de sus aplicaciones. Limitar la exposición a Internet es muy importante. La segunda es entender cuál es el perímetro de seguridad. Y el perímetro de seguridad es identidad. Si vamos a generar credenciales dentro de nuestros entornos cloud, tienen que tener los privilegios correctos, limitados, lo mínimo que necesite para trabajar. Entender que estamos trabajando con algo diferente. ¿Cómo? El enfoque Zero Trust, decía, ¿no? Que es un poco... El enfoque es Zero Trust, correcto. No confiar que lo que desplegamos nosotros es seguro. Y luego lo que has mencionado que es importantísimo, que lo que no ves en tu infraestructura no lo vas a poder defender. Y muchas veces de ahí vienen los ataques, ¿no? Exactamente. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Nicolás Corrarello, director de ingeniería para la zona EMEA de Wiz. Ha sido interesantísimo conocer vuestra solución y también estos consejos sobre seguridad para infraestructuras en la nube y espero que coincidamos pronto aquí en Silicon España. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel.